Listo, ya inició la grabación, compañeros. Bueno, muy buenas tardes, tutora y compañeros. Bienvenidos al encuentro colaborativo del curso Enfoques Curriculares, código 517021 de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Mi nombre es Luis Eduardo Pimienta Escobar y asumo el rol de coordinador académico. Hoy nos acompañan mis compañeros y son los siguientes. En el rol del maestro 1 está Roxana del Carmen Silva Rieta. bienvenida, Roxana. En el rol del maestro 2 está Juan José Luna Medrano. bienvenido, Juan. Como orientador escolar está Buenas tardes, Ana María Pérez Beltrán. bienvenida, Ana. Y como representante estudiantil está Buenas tardes, Amarisa Pacheco. bienvenida, compañera. Tutora y compañeros, el objetivo de este encuentro es diligenciar de forma colaborativa el anexo 2, contexto y currículo, tomando como referencia el proyecto educativo institucional de la Educación Educativa Técnica Manuela Beltrán de Soledad. Cada uno intervendrá desde su rol asignado y vamos a ir respondiendo a cada sección del anexo a medida que avancemos. Iniciamos con los datos de identificación. Fecha, nombre del proyecto educativo institucional, departamento y municipio. La fecha del encuentro es el 9 de marzo del 2026. El proyecto educativo institucional es de la Institución Educativa Técnica Manuela Beltrán de Soledad, Inmavesol, Departamento del Atlántico, municipio de Soledad. Continuamos con la intervención de la orientadora escolar, pero antes de entrar en el contexto, quiero dejar registrada la identificación de la institución. Estamos analizando la Institución Educativa Técnica Manuela Beltrán de Soledad, como ya lo habíamos dicho, es una institución de carácter oficial que tiene el código DANE 3087-5800-2017. Rectora del señor Davis Cadrazo Guerrero, ubicado en la carrera 38, número 1009 del barrio Manuela Beltrán del municipio de Soledad Atlántico. Atiende aproximadamente a una población estudiantil de 1.600 estudiantes. A continuación, le cedo la palabra a nuestro orientador escolar. Gracias, compañero. Como orientadora escolar, tengo contacto directo con las familias y conozco de cerca la realidad socioeconómica de nuestra comunidad. Inmavesol está ubicada en el barrio Manuela Beltrán, estrato 1, zona suroccidente de Soledad, con cobertura también hacia los barrios Renacer, Villadela, Villa del Rey y Ciudad Cortizo. La principal fuente de ingreso de las familias es la economía informal, vendedores ambulantes, recicladores, empleadas domésticas, comerciantes y trabajadores en oficios varios. Las estructuras familiares son diversas: nucleares, monoparentales, reconstituidas, extendidas y unipersonales, siendo estas dos últimas las más frecuentes. Además, vivimos un incremento del hacinamiento por desplazamiento forzado y llegada de población migrante, especialmente de familias venezolanas, lo que ha aumentado nuestra diversidad, pero también la necesidad de atención psicosocial. Los dejo con el maestro 1. Muchas gracias. Bueno, desde mi experiencia como maestra en Inmavesol, quiero complementar con el contexto sociocultural. Somos una institución
pluricultural que reúne estudiantes de diversas etnias, tradiciones y orígenes culturales. Esta diversidad es una riqueza pedagógica que el PEI asume con responsabilidad. El PEI promueve explícitamente el reconocimiento de las diferencias, la tolerancia y la construcción de nuevas formas de relacionamiento basadas en el respeto por la diversidad. Trabajamos por hacer de esos valores vivido en el aula y no solo un ideal escrito en el documento institucional. Los dejo con el coordinador académico. Mi coordinador está en línea. Gracias, compañera, por tu intervención muy acertada. Continuamos con el contexto educativo y como coordinador académico presento las condiciones físicas y ambientales de la institución, las cuales cada una de ellas son determinantes para comprender las barreras del proceso educativo. Una de las problemáticas que más nos aqueja, de las más críticas, es la falta de un transformador eléctrico propio, lo que genera interrupciones frecuentes y limita bastante el uso de los equipos tecnológicos fundamentales para nuestro énfasis, que es programación de software. A esta problemática se le suma el impacto de las olas de calor que afectan la salud y la concentración de los estudiantes y de los docentes. Sin embargo, pese a esto, hay avances. Tenemos bastantes avances como adecuación de baterías sanitarias, mejoría en el comedor escolar y la creación de la sala de lectura y adquisición de equipos tecnológicos, aunque persisten limitaciones importantes en conectividad y calidad de los espacios. Continuamos, le cedo la palabra al maestro número 2. Muchas gracias, coordinador. Quisiera agregar que estas condiciones tienen un impacto directo en nuestras posibilidades pedagógicas. Cuando no hay fluido eléctrico o el calor es extremo, es muy difícil implementar metodologías activas o usar herramientas digitales. Estas son realidades contextuales que el PEI debe abordar y que nosotros debemos tener presentes al proponer estrategias de mejoramiento. Como siempre. Ay, no te puedo creer eso. Muchas gracias por 15 minutos la palabra. En una clase, en una intervención, ya yo te llego allá en 15 minutitos. Dale, ok. Muchas gracias por la palabra, coordinador. Continuamos, compañeros, con el momento número 4, que es nuestra propuesta institucional. El Mavesol se fundamenta en el enfoque constructivista social. El constructivismo social, cuyo referente principal es Lev Vygotsky, plantea que el conocimiento no se transmite, se construye colectivamente a través de la interacción social, el lenguaje y la mediación cultural. Un concepto clave es la zona de desarrollo próximo.
que se refiere a la distancia entre lo que un estudiante puede hacer solo y lo que logra con la ayuda de un par o docente. Esto implica que el docente no es el centro de la clase, sino un mediador que diseña andamiajes para que el estudiante avance. Los principios pedagógicos del PEI son aprendizaje colaborativo, importancia del contexto cultural, rol activo del estudiante y lenguaje como herramienta esencial de construcción del conocimiento. Este enfoque es pertinente en nuestra institución Inmavesol porque ancla el aprendizaje en la realidad de los estudiantes, dándoles significado y motivación. Le cedo la palabra al maestro número 2. Definitivamente, coordinador. Inmavesol ofrece educación formal en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica, con énfasis en programación de software. En los grados 10º y 11 se desarrolla la articulación con el SENA en 2 programas, programación de software y asistente administrativo. El currículo se articula con los lineamientos y estándares del Ministerio de Educación Nacional y tiene un enfoque de educación inclusiva, el cual da cumplimiento al decreto 1421 de 2017, reconociendo y atendiendo estudiantes con discapacidad física, intelectual, psicosocial, trastorno del espectro autista y con capacidades excepcionales. A continuación, los dejo con la maestra número 1. Bueno, seguimos con el momento 5, propuesta institucional. Bueno, los proyectos pedagógicos transversales son el puente entre la propuesta curricular y la realidad del contexto en Inmavesol. Tenemos 5 proyectos principales. El primer proyecto de gestión de riesgo escolar, que prepara a la comunidad para responder ante emergencias muy pertinentes en una zona vulnerable. También tenemos el proyecto social obligatorio, que vincula a los estudiantes de media con la comunidad a través de acciones de impacto social, y tenemos proyectos de escuela de padres y familias, que fortalece el vínculo familia-escuela, especialmente necesario dado el tipo de estructuras familiares predominantes. Los dejo con el maestro número 2. Gracias, maestra número 1. Dando continuidad, también tenemos el proyecto de educación inclusiva, el cual operacionaliza en el aula los principios del decreto 1421 y las políticas de atención a la diversidad. Igualmente, los proyectos de educación ambiental, los cuales conectan la formación con la responsabilidad ecológica y el cuidado del entorno. Estos proyectos no son simplemente actividades aisladas, son la expresión práctica del enfoque constructivista social del PEI. Cada uno involucra a los estudiantes como protagonistas activos de su aprendizaje y de la transformación de su entorno. De vuelta a usted, maestra número 1. Es el momento 6 del coordinador académico. Por favor, coordinador. Correcto. Dime disculpas. Llegamos a la situación problema. Este es uno de los momentos más importantes, la definición de la situación problema, la cual orienta nuestro análisis curricular. Después de revisar el PEI de Inmavesol y el video Rajados en las pruebas PISA, el grupo hemos definido la siguiente situación problema. Los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Manuela Beltrán de Soledad presentan bajos desempeños en competencias lectoras, matemáticas y científicas evaluadas en pruebas nacionales e internacionales tipo PISA, en un contexto de alta vulnerabilidad socioeconómica estrato 1 y 2. Hacinamiento
economía informal familiar y limitaciones en infraestructura tecnológica, lo cual compromete el desarrollo del pensamiento crítico y científico contemplado en el proyecto educativo institucional. Continuamos con la intervención del maestro número 1. Muchas gracias. Esta situación problema no es exclusiva en nuestra institución. El video reflejados en las pruebas PISA muestra que Colombia obtiene resultados significativamente bajos en lectura, matemáticas y ciencias frente a otros países en la OCDE. En IMABESOL, estas problemáticas se agravan por las condiciones del contexto, economía informal, falta de transformador y hacinamiento. Les dejo con el maestro 2. Gracias. El PEI sí tiene las herramientas conceptuales para responder a esta situación. El constructivismo social, el aprendizaje colaborativo, la articulación con el SENA. El reto está en la materialización. Por eso, la situación problema que definimos es tan pertinente. Nos obliga a pensar cómo cerrar la brecha entre la propuesta curricular y la realidad. Bueno, estamos en el momento 7, Voces de la Comunidad, y yo como representante estudiantil quiero traer la voz de los estudiantes de IMABESOL. Pues muchos de mis compañeros llegan al colegio cansados porque trabajaron la tarde anterior o con hambre. Esto hace difícil concentrarse en áreas como matemática o entender un texto complejo. Cuando las clases son prácticas, usamos la sala de sistemas o los maestros explican con ejemplos de nuestra realidad. Así aprendemos mucho mejor. También proponemos más clases orientadas al pensamiento crítico, la lectura comprensiva y la resolución de problemas de la vida real. Muchos de nosotros ni sabíamos qué eran las pruebas PISA hasta que vimos el video. Los dejo con el orientador escolar. Bueno, desde orientación acompaño a estudiantes y familias en sus realidades cotidianas. Muchos jóvenes cargan con responsabilidades de adultos, cuidan hermanos, apoyan económicamente o enfrentan violencia intrafamiliar. Los factores de riesgos más importantes son inestabilidad familiar, inseguridad alimentaria, exposición a violencia y sustancias psicoactivas en el entorno. Pero también hay dos factores de protección que son la motivación personal de los estudiantes, familias que valoran la educación y una comunidad que históricamente luchó por tener su propia escuela. Desde orientación implementamos atención psicosocial, acompañamiento a estudiantes con discapacidad y articulación con el IPVF cuando es necesario. Adelante, coordinador académico. Bueno, compañeros, para cerrar, desde la coordinación académica hago un par de propuestas que serían la revisión y la actualización periódica del proyecto educativo institucional con participación real de todos los estamentos de la comunidad educativa, fortaleciendo así su legitimidad y pertinencia. Y dos, diseñar un plan institucional de mejoramiento que articule los resultados de las pruebas saber con los objetivos pedagógicos del PEI, metas medibles y estrategias completas. Agradezco a todos por su participación comprometida. Este ejercicio nos ha permitido a cada uno de nosotros no solo diligenciar un formato académico, sino también comprender la realidad de una institución educativa y pensar en cómo el currículo puede responder a ella. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, compañero.
Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos.